Pues muy bien, muchas gracias a todos por su presencia en este día de Virreal ISTEC, donde también vamos a compartir durante los siguientes minutos un bloque de ponencias del eje temático Comunicación Académica, Científica y Cultural en Abierto. En este eje, la conferencia está interesada en divulgar trabajos, investigaciones, que tengan que ver con la gestión y modelos de sostenibilidad de los repositorios institucionales o temáticos, estrategias para mejorar la calidad, la visibilidad, el posicionamiento de la producción científica, académica o de divulgación. También modelos de gestión de recursos educativos abiertos, REA, que creo que va a ser, digamos, como el eje central de este bloque de ponencias y que iniciamos esta mañana con esta interesante conferencia con Diana. También modelos de gestión de contenido cultural, que por primera vez estamos abriendo la conferencia a este espacio porque hay muchísimo contenido cultural que se está compartiendo en abierto, pero que no ha sido visible todavía, al menos a través de Virreal ISTEC. También estrategias de visibilidad académica, científica y cultural en abierto, estrategias de sensibilización, capacitación, formación de personal sobre acceso abierto y ciencia abierta. En el siguiente bloque de ponencias vamos a tener la participación, vamos a iniciar y le doy la bienvenida a Leticia Ontiveros Moreno, que nos va a presentar el primer trabajo titulado La innovación de la enseñanza y el aprendizaje de las artes visuales y plásticas en estudiantes de la EPA-UG. Así que adelante, Leticia, bienvenida, el auditorio es todo tuyo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes en este día y compartir esta experiencia e investigación que realizamos algunos maestros de la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es la innovación en la enseñanza y el aprendizaje de las artes visuales y plásticas en estudiantes. Y bueno, una vez que estuvimos realizando esta investigación, nos dimos cuenta de que tenía diferentes vertientes. Principalmente uno era entrar a lo que era la innovación de la enseñanza, ya no quedarnos con la enseñanza tradicionalista, sino buscar innovar la práctica docente. La Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías surge en los años 40. Actualmente, pues ya tiene más de 60 años de haberse fundado. El maestro que lo fundó fue el maestro Francisco Montoya de la Cruz. Él es de la segunda generación de muralistas a nivel nacional en México. Después de Diego Rivera, Siqueiros y Orozco, sigue el maestro Francisco Montoya de la Cruz. En esta escuela impartimos la licenciatura en artes visuales. En un principio, después cambia seis generaciones y cambia a artes visuales y plásticas. Han egresado 10 generaciones de licenciados en artes plásticas y visuales. La planta académica estaba formada por 12 maestros solamente, 12 profesores, y ahorita somos 24. En este semestre aumentó la matrícula a 238 estudiantes de primero a noveno semestre, que es lo que dura la carrera. Este enfoque innovador y original de nuestra investigación consiste en la búsqueda y detención de estrategias didácticas para que nuestra práctica docente tenga otra forma de verse, y cada uno de los docentes aplica esas estrategias que sean útiles para el desarrollo del proceso creativo del estudiante. De esta forma, pues ellos obtienen una producción de obra de calidad, es darle otra perspectiva a la práctica. Dentro del marco teórico encontramos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE concluye que la innovación y el conocimiento se están convirtiendo en factores claves para el crecimiento y bienestar. El proceso creativo es generador de ideas, como se decía, es generador de ideas, los cuales se perciben por el artista para realizar una obra de arte. Y el espectador crítico, pues es lo que comunica, ¿no? Lo que ve, lo que examina, lo que observa. En la UNESCO nos dice que las sociedades de este siglo XXI
exigen cada vez más trabajadores creativos, flexibles, adaptables e innovadores. Y otra vez nos viene la palabra innovador, que seamos innovar, que creamos innovar. Debe ajustarse a esta nueva situación. La educación artística constituye asimismo un medio para que los países puedan desarrollar los recursos humanos necesarios para explorar su valioso capital humano y cultural humano que se da. Betty, Esta investigación, ¿sí? ¿podrías por favor agrandar la presentación a modo de presentación pantalla completa? Ahí está. Gracias. Pensé que la tenía ampliada. Ok. Bueno, esta investigación es cualitativa, con un enfoque exploratorio y un diseño de investigación tipo documental, donde las metodologías aplicadas en la investigación de las artes visuales y plásticas son hasta cierto punto nuevas, diferentes e innovadoras, por la forma de diseñar protocolos de investigación en la educación artística. Sabemos que las diferentes maneras de hacer una investigación en las artes es completamente diferente a otro tipo de investigación. Ahorita una de las tendencias es la investigación, que es nueva aquí en México. Bueno, tiene aproximadamente como 5 años, algo así, 4 años de que se comenzó a crear. Estas estrategias didácticas para el desarrollo de las artes visuales y plásticas dependerá directamente de la práctica docente que cada profesor tenga y que aplique en el aula presencial, virtual o híbrida. Definitivamente, pues hay que considerar que la enseñanza de las artes, pues ahí le pueden aplicar un sinfín de estrategias que se vayan innovando, las cuales pueden ir surgiendo en la práctica, o sea, cuando está el profesor frente al aula. Bueno, aquí quiero hacerles este es uno de los primeros ejercicios que se realizan en este recurso educativo abierto, que es un REA. Se proyectan diapositivas de rostros y de manos. Les invito a que todos observen los rostros si es posible y las manos que se ven aquí en la pantalla. Obsérvenlas por un momentito. Va a ser rápido este ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer va a ser un análisis y dar respuesta a las siguientes preguntas. Ya una vez que todos los que estamos viendo la pantalla observamos las manos, los dedos, el color de la piel, la forma de las caras, cortes de pelo, ojos, sonrisas, lentes, no lentes, todas las características, bueno, si es que las alcanzamos a observar, vamos a hacer lo siguiente. Cada uno de ustedes identifíquese con lo siguiente, con un color. Si yo fuera un color, ¿qué color sería? Si yo fuera un animal, ¿qué animal sería? Si yo fuera una flor, ¿qué flor sería? ¿Cuál flor sería? Si fuera un libro, ¿cuál libro sería? Si fuera un juguete, ¿cuál juguete sería? Si fuera una estación del año, ¿cuál estación del año sería? Si fuera un país, ¿cuál país sería? Una vez que damos respuesta a estas preguntas, específicamente a esas preguntas, cada uno de ustedes encuentra su perfil de autoimagen de sí mismo. Y entonces una vez que ya se hizo, se comparte en grupo. Es una de las estrategias que tenemos dentro de los ejercicios del REA de este recurso educativo. Bueno, definitivamente la búsqueda de estrategias didácticas innovadoras para lograr el desarrollo del proceso creativo en estudiantes de las artes visuales ha dejado inquietudes y necesidades, así como alternativas para seguir investigando sobre todo con lo que respecta a los ejercicios que se pueden aplicar. Hay muchísimos ejercicios, esto solamente es uno. Son 40 ejercicios que tenemos disponibles en este recurso educativo abierto para aplicar el logro de los objetivos que se están proponiendo. Sin embargo, sabemos que no es un parteaguas a continuar, ya que se ha mencionado en otras ocasiones, pero sin darle la importancia a realizar las diferentes alternativas de que se presentan para que realmente se logre el desarrollo del proceso creativo en estudiantes de las artes visuales y plásticas. Y con ello, claro, por supuesto que una vez que se desarrolla este proceso creativo, pues aumenta la calidad en la producción de obra, ¿sí? Y aparte, y no nada más en la producción de obra, sino aparte en la creatividad como ser humano.
bueno, estas fueron algunas de las fuentes de consulta y esto es respecto a la conferencia. Actualmente, dejo compartirles. Actualmente la Universidad Juárez del Estado de Durango está apenas teniendo la oportunidad de ver sus repositorios institucionales. Tenemos esta página y cada una de las unidades que conforman la Universidad Juárez del Estado de Durango tienen su propia comunidad. Somos como las escuelas, facultades. En este caso, pues la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías, que es en donde yo pertenezco, la Escuela Superior de Música, escuelas y facultades, hay muchas, Facultad de Ciencias, etcétera. Cada una de ellas se pretende tenga sus propios repositorios y bueno, en el caso de la Escuela de Pintura, pues no, apenas es el primer intento que tenemos. Claro, por supuesto que este repositorio no tiene todavía contenido, solamente la descripción de lo que fue la fundación de la Escuela de Pintura, pero este es el primer REA con el que vamos a alimentar este repositorio y así como tenemos contemplado de las tesis, libros, capítulos de libro y sobre todo una galería de arte pictórico que data desde 1950 al 2020. Son 70 años de memoria plástica de la escuela y se pretende tener esa representación pictórica en este repositorio. Igual, y pues vincularnos con otras galerías, ¿no? Para tener nuestras exposiciones virtuales de maestros, de estudiantes, de egresados y de quien quiera participar dentro de este repositorio. Otro aspecto importante que, bueno, a ver, aquí. Sí se está viendo la página, ¿verdad? No, dejaste de compartir tu pantalla. ¿Mandé? ¿Dejé de compartir? Sí. A ver, hoy estoy explicando. Aquí está. A ver, ¿ahí está? Ahora aquí está ya bien. en Juárez, ¿Ya? sí. Sí, Perfecto. Este es el repositorio institucional del que les comento. También ahorita la señorita Hernández Diana Hernández nos dio la idea de colocar también experiencias por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes sordos y ya tenemos 2 egresados, tenemos 4 egresados, de los cuales 2 de ellos ya se titularon y ya uno de ellos ya está participando en la bolsa laboral. Entonces, es una experiencia de éxito de estudiantes y egresados sordos que también va a estar dentro de este repositorio para que ustedes, todos los que quieran compartir, todos los que quieran ver esta comunidad, tengan las estrategias y la expectativa de cómo se realizó, qué experiencia tuvimos al tener estudiantes sordos en una escuela de artes visuales. Y ellos, ¿cuál fue su experiencia de haber egresado como licenciados en artes visuales? Bueno, dentro de esto apenas se acaba de formar. Les voy a mostrar rápidamente, por ejemplo, la Escuela Superior de Música ya tiene aquí un repositorio que son las obras de la Escuela Superior de Música. 3 estudios para multipercusión del maestro Isunza y pues aquí lo podemos ver y lo podemos consultar y es un libre, aquí está el repositorio y pues es padrísimo que podamos compartir con todos ustedes esta experiencia educativa, estas buenas prácticas y sobre todo ver la posibilidad de incluirnos estos repositorios con otras instituciones. Muchas gracias. Eso es lo que quiero compartirles. Si tienen alguna pregunta, adelante. Gracias. Muchas gracias, Leticia, por tu presentación, por este interesante proyecto y desde ya la invitación es a que entren en ese mapa, ¿verdad?, de recursos educativos que nos comentó Diana en su conferencia magistral para que ya empiecen a ser vistos desde otras latitudes y el trabajo que están haciendo desde la Escuela de Pintura, Cultura y Artesanía de la Universidad Juárez. Las preguntas las vamos a dejar para el final del bloque de ponencias.
Sí, porque tenemos varias ponencias relacionadas con recursos educativos, que sí, la gente puede ir pensando en preguntas y a ver a quién se las dirigen. Bueno, Muchas gracias, muy continúa, amable. pero no te vayas, Leti, te quedas con No, nosotros aquí, hasta no, el aquí final sigo. del blog. Sí, claro, Perfecto. claro. Bueno, seguimos con la siguiente ponencia que está a cargo de Montserrat García Guerrero. Se titula Repensar los recursos educativos abiertos desde los paradigmas de la educación. Aquí, Montserrat, bienvenida, ¿me escuchas? Sí, sí, aquí estoy. ¿Me Hola, escucha bueno, bien? sí, ya te estamos viendo. Bienvenida nuevamente a Virredial. Y Muchísimas gracias. pues tienes al público dispuesto para escuchar tu presentación. Así que te dejo con ellos. Perfecto. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Ahorita. Perfecto. Pues muy buenos días a todos. Mi nombre es Montserrat García Guerrero de la Universidad Autónoma de Zacatecas y para mí es un placer poder estar participando el día de hoy y estar con todos ustedes. Y quiero platicarles que la idea de esta investigación y de esta ponencia nace justo con lo que se platicaba en la ponencia magistral que escuchamos hace un momento, de cómo poner en la formación, sobre todo de gente dedicada a la docencia y esto, cómo hablarles de recursos educativos abiertos. Y entonces yo pertenezco también, doy clase en una maestría de una unidad académica que se llama de docencia superior y la maestría implica ligar la tecnología con la educación. Es la maestría en tecnología informática educativa y muchos de los alumnos e incluso de los profesores tienen formación docente en las normales mexicanas y normales incluso de otros países, ya que es un programa que se imparte en modalidad en línea o virtual. Y entonces cuando yo les hablo de los REA, de que empecemos a construir REA, ellos siempre me preguntan, sí, pero ¿bajo qué paradigma tú estás pensando los REA? Y de ahí nació la idea de esta ponencia, que es repensar los recursos educativos abiertos desde los paradigmas de la educación. Es algo así como un esfuerzo de traducir para los pedagogos, para aquellos formados desde la educación, qué es los REA, cómo se pueden pensar desde los diferentes paradigmas, y para eso retomo tres. Como un poquito de antecedentes, me puse a rastrear las propuestas epistemológicas que respaldan la ciencia abierta como un proyecto integrador, y entonces me encuentro con propuestas de Popper, de Kuhn, de Merton, Lakatos y Bernal, y muchos otros que vienen a justificar esta necesidad de la apertura de la ciencia, de la apertura del conocimiento para el bien común, o de la apertura del conocimiento para la innovación, y aquí podríamos discutir muchos otros temas que no son la propuesta del día de hoy. Pero también para mí fue importante, como parte de esta ponencia, de este trabajo, pensar en los canales de apoyo de la ciencia y hacia dónde nos llevan cada uno. Entonces, hice este cuadro que habla de los mecenazgos en la ciencia históricamente, para que podamos pensar en la actualidad quiénes son esos mecenas y cómo se manejan esos mecenazgos. Esto lo puse a manera de contexto de todo lo que se va a presentar, para que vean cómo la ciencia se va construyendo y que los REA no son el resultado de que a alguien le surgió la idea o de una improvisación, sino que es el resultado de un movimiento histórico de necesidad de que la ciencia salga de estos grupos de poder. O sea, los Medici le pagaban a las diferentes academias para que investigara determinadas cosas y utilizara el conocimiento a su favor, o después fuimos evolucionando con el capitalismo, el conocimiento para enriquecerse, para modelos económicos, pero ahora estamos buscando el conocimiento para el bien común, para desarrollar, para mejorar la condición de vida de las personas, y yo creo que uno de los ejemplos más importantes que podemos tener es el de salud, que es de donde nacen muchas de las propuestas de apertura. Pero también en la educación tenemos una oportunidad, creo, como no ha habido históricamente, para que podamos buscar otras formas de educación y que utilicemos otras herramientas que sean más accesibles. Como decía ahorita la profesora que me antecedió, o sea, hay propuestas para alumnos débiles auditivos, débiles visuales, y eso puede hacer la educación más inclusiva con herramientas hechas específicamente para comunidades con necesidades muy específicas, que yo creo que en toda la región. Yo cuando fui maestra en educación media superior tuve un alumno que era débil auditivo, y la verdad
intenté aprender lenguaje de señas, uno hace todo el esfuerzo, pero al final son alumnos que se quedan relegados. Entonces, encontrar propuestas de recursos educativos abiertos que no solo van hacia la apertura, sino la inclusión, debe ser parte de un modelo que debemos impulsar en todas nuestras propuestas formativas. Quizá no como herramientas primordiales en un inicio, porque venimos de prácticas tradicionales educativas, pero sí como herramientas de ayuda, como herramientas para grupos minoritarios o para grupos con necesidades específicas. Entonces, tratando yo de hacerles comprender a mis alumnos y a la comunidad con la que me desenvuelvo, ya que en la Universidad Autónoma de Zacatecas tenemos una oficina de ciencia abierta y parte de nuestra tarea es hacer cursos para enseñarle a los profesores cómo adecuarse a todas estas nuevas prácticas de apertura, pero también crearles las herramientas para que lo puedan hacer. Y uno de los retos actuales que tenemos es crear comunidad de recursos educativos abiertos. Ya tenemos un primer proyecto muy ambicioso, muy bonito, que son talleres de ciencia recreativa como recursos educativos abiertos, pero la idea es cómo hacer que esta visión migre hacia toda la institución, hacia los más de 3,000 docentes que tiene la Universidad Autónoma de Zacatecas, y enseñarles. Muchos quieren saber de dónde viene, cómo me justificas, quién me va a apoyar, qué tengo que hacer, y creo que, por ejemplo, en la ponencia que tuvimos hoy ya nos enseñaron cuáles son las rutas, qué nos está recomendando UNESCO, qué casos de éxito tenemos, pero muchos de ellos nos pedían este sustento. Entonces, no les quiero repetir mucho lo que son los REA, pero sí sabemos que la recomendación para recursos educativos abiertos se ha estado construyendo desde 2019, casi al mismo tiempo que la de ciencia abierta, que tuvo su versión final en noviembre del año pasado. Y pues aquí les voy a presentar un poquito de lo que hice a manera de esbozo, a manera de presentación, de cómo podría pensarse los diferentes paradigmas educativos para los REA. Empezamos con el paradigma del conductismo, este paradigma de Piaget, y que muchos de ustedes, si vienen de esta parte educativa, conocerán, y el punto no es hablar tanto del conductismo, sino cómo pensarlo para los recursos educativos abiertos. Y pues el primer elemento que yo encuentro es que los recursos educativos abiertos están pensando en una dinámica de estímulo-respuesta. También buscando que el aprendizaje se puede evaluar o cuantificar, que haya alguna manera de ver que el aprendizaje o el conocimiento que hay en el recurso que se haya elaborado sea efectivo o sea positivo. Se utilizan también algunas propuestas de reflejos condicionantes o de comportamientos reforzantes. Se trata de que los recursos educativos abiertos sean atractivos para el público para el que son creados, que tengan elementos. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de comunidades específicas, pues que sean el lenguaje adecuado para que sean entendidos, pero también es importante pensar que para que exista una respuesta, para que funcionen los comportamientos reforzantes, hay que pensar en la voluntad, la intención y el propósito de quien está utilizando el recurso, que es algo que queda siempre pendiente en esta propuesta del paradigma conductista. Entonces, finalmente creo que el conductismo, si vemos los REA desde el paradigma conductista, podemos pensar en contenidos que deben ser útiles, atractivos, evaluables y pensados en una audiencia específica para que puedan tener la respuesta deseada. Este paradigma es muy criticado porque creen que están llevando y no dejan que el alumno sea crítico, que piense por sí mismo, pero tenemos que aceptar que en la realidad es el que se utiliza de manera generalizada, donde el aprendizaje se da cuando el profesor o el guía o quien está dando la cátedra te presenta un tema para que tú lo asimiles tal como él quiere que lo asimiles. Tiene muchos contras, pero también sigue siendo utilizado porque sirve para la enseñanza de algunos temas que no pueden ser puestos a la crítica, como de matemáticas o cosas que tienes que aprender que son así, que no puede variar la manera en que son. Enseguida encontramos uno que es muy común, que es muy popular actualmente y que todo el mundo dice que es constructivista. Todos mis alumnos quieren ser constructivistas, todos mis colegas quieren ser, porque se habla de creación de aprendizaje propio, donde todos son sujetos de creación del aprendizaje, no nada más el profesor, donde el alumno también se involucra, también puede crear. Y entonces, pensando en los REA en este contexto, creo que ahí está la clave nodal, en que los REA
pueden ser reconstruidos, pueden ser adaptados. Un recurso educativo abierto no tiene por qué quedar estático. Puede ser utilizado como está, claro que sí, pero tiene este potencial de ser reconstruido, de que el alumno fue alumno o que fue consumidor del recurso, puede cambiarle algunas cosas y volverse constructor del conocimiento propio de los demás, descubrir cosas nuevas a partir de ese conocimiento que le está presentando. Entonces aquí estamos hablando de una independencia del recurso. El recurso se hace, se suelta, y aquí es una duda que tenemos muy seguido en la institución. Es que si yo hice este recurso, me lo van a robar y otros van a venir a cobrar por mi trabajo. Y tenemos que cambiar esa manera de pensar hacia esta visión más constructivista, donde el conocimiento se construye colectivamente, y de ahí el ideal de que la educación llegue a ser una propuesta bajo esta mirada de construcción continua y de construcción colectiva. Y creo que ahí los REA tienen este ejemplo perfecto de el conocimiento no está ya dado, sino que puede seguir enriqueciéndose, puede seguir construyéndose y abriéndose hacia otras miradas. Y por último, otro paradigma de la educación es la teoría sociocrítica, que viene de una tradición marxista, de la escuela de Frankfurt, con pensadores como Adorno, Horkheimer, Habermas. Y entonces, ¿cómo podemos pensar que un recurso educativo puede estar ligado a la teoría sociocrítica? Y es en esto que yo les comentaba desde el principio. O sea, si bien hay organismos internacionales que nos están diciendo cómo hacerlo, que nos están dando la pauta y que es muy necesaria para crear consensos, también estamos pudiendo tener desarrollos que sean comunitarios, de necesidades muy específicas, que vengan de una reflexión de las necesidades de un aula, de una escuela, y sobre todo eso que les he marcado ya varias veces en esta plática, que sean inclusivos, que creo que es un reto que ha tenido la educación desde hace siglos, de todas estas comunidades que se han quedado fuera, y que con esto los REA se vuelven un bien común, un bien público, que nos lleva ya a pensar que esa teoría sociocrítica, si bien puede criticar lo que nos proponen los organismos internacionales, también te da la oportunidad de proponer rutas de acción, de proponer formas. A lo mejor a mí no me gusta cómo plantean el currículo para preparatoria, lo que nos plantean que tienen que aprender, y yo puedo proponer un recurso educativo adicional para un conocimiento que yo sé que van a necesitar en la carrera. A lo mejor de redacción de textos, que ya estudies lo que estudies, va a ser necesario que sepan cómo se redacta un ensayo, y a lo mejor eso no viene en la currícula. Entonces yo lo propongo desde una visión crítica del discurso dominante curricular. Entonces de esto se trata la teoría sociocrítica en la educación, hacer reflexiones que vengan a darnos cuenta, que vengan a mostrar qué es lo que hace falta y cómo atender eso. Si bien todo viene marcado con esta crítica del capitalismo, y que aquí la ciencia abierta no queda exenta de muchos juicios y todo, las posibilidades que da el uso de REA para trabajar desde el paradigma sociocrítico son casi limitadas, porque realmente nos permite crear cuestiones paralelas casi para cualquier tema, casi para cualquier práctica. Y entonces, finalmente, yo con la muestra de estos tres paradigmas, del conductista, el constructivista y el sociocrítico, quisiera mostrarles la manera en que yo quiero convencer a los profesores, a los propios alumnos, de que los REA son una opción muy viable, muy democrática para empezar a compartir el conocimiento de otra manera, y que si bien viene recomendada por organismos internacionales, siempre hay una libertad en esta práctica colectiva que nos permite la co-creación casi infinita de recursos y la participación para construir saberes más amplios, más enriquecidos. Finalmente, yo siempre les comparto a todos los profesores y alumnos a los que les platico de esto, que todos los REA son perfectibles, modificables y enriquecibles, como debería ser toda la currícula educativa, como debería ser cualquier materia. Y entonces que lo que tenemos que pensar es que se están eliminando las barreras de acceso, que se está viendo una apertura que permite enriquecer todos esos profesores que tienen esta visión de cambio, de transformación, a la manera de Boaventura de Sousa Santos o a la manera de Freire. Esta es una oportunidad que también tiene la versión crítica, la conductista, la constructivista, la que tú quieras retomar, para
hacer las cosas diferente, para mejorar el aprendizaje de tus alumnos, para promover otro tipo de acciones en el aula o fuera de ella. Y siempre hay que tener claro que los paradigmas dan guía y ruta desde la reflexión académica, pero que tampoco son teorías con las que uno se debe de casar. O sea, por ejemplo, los recursos educativos abiertos ya estamos viendo que tienen un tinte de cada paradigma y que solo se trata de herramientas para pensar lo que estamos haciendo frente al aula, frente a los colegas, frente a la investigación, y que finalmente los REAs son una herramienta ampliamente aceptada por algo, y que pensar en los REAs como una herramienta que nos permita transformar, crecer y fomentar otro tipo de acciones educativas nos va a permitir seguir creciendo como educadores y seguir creciendo como investigadores. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Montserrat, por esta interesante investigación, que por supuesto es un aporte muy importante teórico para poder sobre estos resultados analizar, ¿no? ¿Por qué camino irnos en la construcción de lo real? Yo tengo ahí ya varias preguntas, pero las voy a dejar para el final del bloque. Así también pueden participar las demás ponentes. Bueno, vamos a seguir ahora con la última ponencia del bloque, a cargo de Irene Treyes Rodríguez, y su ponencia se titula Comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, elementos para una conceptualización democratizada. Sí, aquí quisiera saber, buenos días. ¿Cómo estás, Irene? Bienvenida a Virredial. Te vemos perfectamente con y me escuchan bien también. Sí, ya. Perfecto. Entonces, okay. Aquí te dejo con el público de Virredial. Ya la estamos viendo. Perfecto. Ya, ok, chévere. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, saludarlos a todos y a todas y agradecer muchísimo por esta oportunidad que nos brindan de manera tan generosa con prácticas relativamente poco usuales en nuestros días, de una experiencia totalmente gratuita que representa una oportunidad para ponernos en contacto y comprobar, ¿verdad? Constatar, enriquecernos con puntos de vista que, aunque son miradas diversas, tienen bases muy comunes en cuanto a la necesidad, ¿verdad?, que tenemos en estos momentos de asumir el conocimiento como un bien público y como tal para poderlo compartir con la comunidad, con el público en general, en función del enriquecimiento humano, profesional, de la cultura de nuestros países y de nuestra gente. Eso es lo primero, agradecer de manera particular a los organizadores del evento por la calidad, por la organización y repito, por la generosidad, en particular a LISTEC, que ha asumido, ¿verdad?, esta excelente organización. Antes de comenzar mi exposición y a manera de introducción, me da mucho gusto comprobar que aunque mi mirada, mi ponencia, va hacia la comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación como un proceso imprescindible para la democratización del conocimiento científico, y en este sentido manejo un poco de lo que se ha venido abordando en cuanto a recursos educativos abiertos en la REA, tenemos muchos puntos en común. Me daba mucho gusto escuchar y analizar la primera ponencia de la profesora que inició con esta mirada tan interesante desde el mundo de la visualidad, y las miradas epistemológicas que acaba de exponernos la profesora Montserrat García, con la cual coincidimos en muchísimos aspectos, aunque nos vamos a un proceso complementario. No vamos al proceso de construcción de conocimiento, sino vamos al proceso de comunicar esa ciencia, esos conocimientos científicos, tecnológicos y de innovación, sin los cuales la ciencia prácticamente podríamos decir que al no darse a conocer casi que no existe, asumiendo posturas un poco tremendistas de comunicadores que dicen que lo que no se comunica no existe. A lo mejor no yéndonos tanto al extremo, pero no le falta razón.
Si no comunicamos la ciencia, no hay posibilidades de socializar el conocimiento científico y por lo tanto de enriquecer a la gente con él y darle posibilidades para innovaciones, para transformaciones sociales, económicas, en fin, en todas las dimensiones de la sociedad y la vida. Quiero presentar las autoras de esta ponencia que junto conmigo comparten estos puntos de vista. Se trata de la doctora Miriam Rodríguez Betancourt, es una profesora titular de la Universidad de La Habana, de una gran experiencia, una autoridad reconocida en el mundo del periodismo científico y de la comunicación de la ciencia y la tecnología. La doctora Ana Teresa Badía, que nos acompaña hoy, por ahí anda la doctora Ana Teresa, que también es una autoridad en el mundo del periodismo, es profesora de la Universidad de La Habana también, y sobre todo en estos nuevos medios digitales, de los cuales es imposible prescindir en la sociedad contemporánea. Y finalmente me presento yo, que trabajo actualmente en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, del Ecuador, pero provengo de la Universidad de La Habana, donde trabajé durante 40 años de mi vida y en donde inicié mis incursiones primeras, por allá por los años 90, en el tema de la comunicación de la ciencia y la tecnología y la innovación. Debemos esclarecer también que en relación con la comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, esto resulta casi que una asignatura pendiente en una buena cantidad de universidades de América Latina. Y además de ello, es una asignatura pendiente también en la agenda mediática de nuestros grandes medios de comunicación y las grandes agencias de información internacional. La comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, desafortunadamente, todavía no forma parte con prioridad, con la prioridad que requiere de la agenda mediática y de la formación profesional en nuestras universidades, con algunas excepciones que me gustaría mencionar para ser justa. Se puede hablar, por ejemplo, de México, con algunas universidades mexicanas, en las que destaco la UNAM de manera particular. Se puede hablar de Brasil, con algunas universidades que también llevan tiempo trabajando en este sentido. De Colombia, que tiene un polo por allá por la Universidad de Cali, que tiene muchos años trabajando en apuestas por la popularización del conocimiento científico y la socialización del conocimiento. Y también Argentina destaca en ingentes esfuerzos durante muchos años para impulsar la comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación. El estudio que vamos a presentar tiene la particularidad de que tiene una importancia evidente, de lo cual ya no voy a seguir hablando, he hablado ya bastante de esto. Sin la comunicación de la ciencia y la tecnología no es posible dar a conocer esos cambios científicos, tecnológicos e innovativos, ¿verdad? Y dada esta importancia, venimos trabajando en este tema, este grupo, y en este trabajo intentamos presentar una breve sistematización de tendencias conceptuales en torno al tema, como resultado de un estudio teórico cualitativo, obviamente con interpretación hermenéutica. Uno de los primeros resultados que logramos obtener de este estudio panorámico es la diversidad de enfoques y conceptos, ¿verdad?, que intentan explicar este tipo particular de comunicación, lo cual implica una fragmentación del pensamiento acerca de este fenómeno, quizás dado por el carácter emergente de la disciplina, porque en el mundo de las ciencias sociales, las ciencias de la comunicación es una de las últimas en que hemos llegado, y dentro de las ciencias de comunicación, la comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación es como un hermanito pequeño que está apenitas gateando. Como decía anteriormente, una de las primeras características de nuestro estudio es el descubrimiento o la constatación del carácter polisémico de la comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, dado por su carácter emergente, como decía anteriormente. Al respecto, Juan Tonda, que es un investigador muy destacado de la Universidad Autónoma de México, afirmaba en el 2005
que la divulgación de la ciencia, la comunicación pública de la ciencia, la difusión de la ciencia, o sea, algunas de las terminologías con las que se identifica este campo pueden entenderse en sentido amplio como sinónimo de la misma actividad. Y así podemos encontrar que algunos le llaman a este ejercicio, ¿verdad?, profesional, divulgación de la ciencia, otros le llaman difusión, otros le llaman periodismo científico, otro grupo habla de la popularización de la ciencia, de la comunicación pública de la ciencia, la tecnología y la innovación, socialización del conocimiento científico y apropiación social del conocimiento, entre los que se inscriben nuestros colegas que hablaba de Colombia, básicamente del polo científico de la Universidad de Cali. Ahora bien, no quiere decir, yo no comparto con el doctor Juan Tonda esta sinonimia, no se trata de lo mismo. Hay matices y hay elementos que hablan de las posiciones epistemológicas, conceptuales, de los paradigmas que están detrás de estos puntos de vista. Y al respecto, podemos identificar con cierta claridad, o con bastante claridad diríamos, el enfoque, ¿verdad? Dos grandes tendencias. Por un lado, tenemos una tendencia que es la más generalizada todavía, porque es la que primero se desarrolla, a concebir la comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación como un proceso unidireccional, transmisivo, que se va a materializar, se va a realizar a través de la comunicación mediática. O sea, estamos interviniendo aquí para comunicar la ciencia a través de los grandes medios de comunicación tradicionales, básicamente, y en cierta medida, los nuevos medios digitales. Pero hay otra tendencia que se impone sobre todo en los últimos años, de concebir este tipo de comunicación de una manera más dialógica, más participativa, orientada al logro de la apropiación del conocimiento por parte de todos, número uno, y número dos, diversidad de formas de conocimiento. El conocimiento científico, ¿verdad?, positivista, reconocido únicamente como tal en el siglo XIX y principios del XX, no es el único conocimiento al que debiéramos nosotros atender y del que debiéramos nosotros, al que debiéramos nosotros referir. Jorge Huergo, ¿verdad?, que es un conocido experto en estos temas, habla de la comunicación de la ciencia y la tecnología no entendida solo como un fenómeno vinculado con los medios, sean masivos o sean grupales de comunicación, sino como un proceso que se hace comprensible en relación con la cultura. Y compartimos totalmente este punto de vista las autores de esta ponencia, porque para nosotros la comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación es un proceso de construcción de significados compartidos. Es un proceso dialógico, es un proceso participativo en donde se construyen valores de cultura científica que están inscritos en contextos sociohistóricos concretos, ¿no, verdad? O sea, es un proceso en el que necesariamente tenemos que compartir significados y eso habla de diálogo, eso habla de participación, eso habla no únicamente de un proceso unidireccional mediático que carece, por lo tanto, de retroalimentación y de la participación de todos en esa construcción de significados que compartimos. Por ello, apostamos las autoras de este trabajo y quisiera, me satisface mucho compartirlo con este auditorio. Estamos hablando de un enfoque de comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación como un proceso dialógico y sistémico, que parte del principio de considerar que el conocimiento es un bien público por excelencia, y esto tiene mucho que ver con todo lo que se ha venido hablando hoy de los recursos abiertos, recursos educativos abiertos. Estaba rico. Después hace calditos que también son buenos. Sí, ¿para qué? Perdón, es que alguien está hablando. Disculpa. Entonces, este principio
Disculpa, Irene, vamos a pedir al auditorio, por favor, que revisen sus micrófonos, porque no lo tiene abierto y entra a interrumpir. Gracias. ¿Continúo? ¿Puedo continuar? Sí, por favor, Irene, continúa. ¿Verdad? Bueno, decía que parte esto del principio de considerar el conocimiento como un bien público por excelencia, y esto es un principio que se comparte cuando se asume esta política o este enfoque de recursos educativos abiertos. Tiene puntos de contacto también con lo que expresaba la profesora Montserrat García, que me antecedió, que me dio mucho gusto ver estos niveles de coincidencia. Por lo tanto, este principio es un fundamento básico para el enfoque conceptual de la comunicación, de la ciencia, la tecnología y la innovación, entendida como construcción compartida de conocimiento científico y tecnológico, en el cual tomamos parte todos en su construcción y, por lo tanto, tenemos derecho, y es un principio, compartirlo con todos. Esta concepción del conocimiento, de la construcción de conocimiento como proceso social, público, atañe a todos los sectores y se establece en relación con las diferentes culturas. Se le da posibilidad de intervenir acá a formas del conocimiento tradicionales que no están históricamente reconocidas como conocimiento científico, entre comillas. Esto implica comprensión del otro, ¿verdad? No ya como una masa indiferenciada de no especialistas, un vulgo con el cual generosamente vamos a compartir conocimientos de los cuales ellos no forman parte, que son simples observadores pasivos, que son carentes de protagonismo en este proceso de construcción, sino más bien como un sujeto social y un sujeto de conocimiento. Parte de considerar al otro como sujeto de la comunicación y no como objeto o destinatario, como un receptor pasivo, como sucedía anteriormente. Llegamos al concepto de prosumidor, productores y consumidores de significado, que es el paradigma con el que estamos trabajando hoy, y por lo tanto es un sujeto que debe ser involucrado en un proceso colectivo de conocimiento, de razonamiento, de pensamiento y de crítica acerca de cuestiones científicas y tecnológicas, porque también comparto con la profesora Montserrat que aquellos patrocinios que se daban en el siglo XVIII y XIX y que se siguen dando hoy en el siglo XX y en el siglo XXI sobre todo, y si no pensemos un poco en aquellas grandes empresas transnacionales que tanto se han preocupado por la producción de vacunas contra el COVID y tanto se han enriquecido en función de esa construcción de conocimiento que no está precisamente alineado a objetivos y principios de carácter humanista y de carácter social. Partimos entonces de la comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación desde un punto de vista de una conceptualización democratizadora por la que apostamos, ¿verdad? Esta comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación tendría como finalidad última la socialización de este conocimiento como proceso dialógico, involucrando a los sujetos en los procesos colectivos del conocimiento, en el razonamiento, pensamiento y crítica acerca de cuestiones científicas y tecnológicas como la que acabo de ejemplificar ahora mismo, y con el objetivo de apostar por una permanente democratización de las producciones científico-tecnológicas en función de la apropiación social del conocimiento. De modo que comunicamos ciencia, tecnología e innovación en función de la socialización de estos valores de cultura científica y con el objetivo de la apropiación social del conocimiento. Para ello, tendríamos que trabajar en favor del acceso, la apropiación y el uso de las producciones alcanzadas por una sociedad que dejen de ser individuales o particulares para convertirse en colectivas. Por ello, estamos proponiéndonos esta mirada de la comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación para la socialización del conocimiento científico. Abogamos entonces por la necesidad de promover
sobre todo en nuestras universidades, que son instituciones en su misión y en su razón de ser, generadoras de conocimiento, pero además cuyos objetivos están alineados o deberían estarlo con el mejoramiento humano, con el aporte al desarrollo de nuestras sociedades, de nuestras comunidades. Abogamos entonces por una gestión de la comunicación y la ciencia y la tecnología para la socialización del conocimiento científico, proceso que en nuestros días no se da precisamente hoy. ¿Cómo podríamos trabajar en eso? Podríamos trabajar en esto a través de un enfoque sistémico de la comunicación universitaria, de la ciencia y la tecnología para esa democratización del conocimiento científico, tomando en consideración los diversos niveles de comunicación, y en este caso me adscribo a la propuesta que hace Martín Serrano en cuanto a la organización de los procesos de comunicación a nivel social, ¿verdad? En la sociedad, a nivel interpersonal, que es el nivel más básico, a nivel grupal, donde participamos grupos mayores de personas, a nivel organizacional, donde estarían involucradas las universidades, las instituciones, las empresas, con el mundo de la comunicación organizacional, como se le denomina, pero orientada a la comunicación de la ciencia y la tecnología, y junto a esto el nivel mediático, ¿por qué no?, con énfasis en la comunicación digital y la comunicación en redes sociales. Con esto logramos un enfoque sistémico, ¿verdad?, que se podría materializar en acciones de comunicación interpersonal, en donde compartimos conocimientos, valores, ¿verdad?, nuevos descubrimientos en la ciencia, en la tecnología y en la innovación a nivel interpersonal y grupal, en actividades como ferias, como exposiciones, como encuentros con actores de la comunidad, con integrantes de la comunidad, a nivel organizacional, dándole un poco de más amplitud a aquello, y a nivel mediático, considerando que, aunque no tiene retroalimentación inmediata, en sentido general, aunque en las redes sociales sí se lograría, por eso hacemos énfasis en la comunicación digital, el alcance que se logra incorporando el nivel mediático de comunicación a esta propuesta sería muy grande y estaría en balance con los otros niveles comunicativos para poder implementar esta mirada sistémica en nuestras universidades en sentido general. A manera de conclusiones, ratificamos la relevancia que tiene este proceso, el estudio de este proceso, la gestión de este proceso y la implementación de este proceso de comunicación de ciencia, tecnología e innovación en nuestros días, porque la importancia del desarrollo científico, tecnológico y de la innovación signa al mundo contemporáneo, pero no va en paralelo con la comunicación de aquello y la apropiación pública de todos estos descubrimientos. Llegamos también a ratificar, como decía anteriormente, la polisemia que tiene este mundo de la comunicación de la ciencia y la tecnología. Se advierten tendencias relacionadas con modelos de comunicación que revelan paradigmas diferentes, por un lado mediático, transmisivo, por otro lado dialógico, sistémico, con más incorporación y más participación de los sujetos, y apuntando a la democratización de los procesos, tanto de producción de conocimiento científico, tecnológico y de innovación, como a su comunicación, porque reitero, si no lo comunicamos, no logramos esa democratización. Las autoras del presente trabajo apuestan por las concepciones que defienden la necesidad de democratización de ambos procesos, producción de conocimiento y comunicación de este, en lo cual las instituciones universitarias pueden y deben desempeñar un papel fundamental. Finalmente, con un enfoque sistémico de comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación para la socialización del conocimiento, podríamos quizás ayudar a lograr las ambiciosas metas de enriquecimiento humano y social que el siglo XXI demanda. Y hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por la atención.
Muchas gracias, Irene, por esta interesante investigación y todos estos resultados sobre la conceptualización de la comunicación de la ciencia tan importantes que vayan ya entrando como el currículo, ¿no? De estos programas de comunicación que sí, muy bien lo dices, se enfoca muchísimo también en la parte mediática y estos campos tal vez no los profundizan ni los trabajan como un ámbito en el que los comunicadores se puedan desarrollar. Pues yo soy comunicadora y creo que entré en todo este tema de la comunicación científica fue a partir de mi trabajo en la biblioteca, es decir, desde asumir el tema de la información, que también trabajamos en comunicación, pero desde un punto de vista de gestión de la información a otro nivel. O sea, y vemos desde mi institución, que es la Universidad del Norte, vemos cómo están estos grandes retos de poder llevar algo que tú mencionas y que creo yo que el reto más grande es la apropiación social de de todo este conocimiento, porque si la revista científica, están los artículos científicos que los agrupan, las publicaciones, los conferences, los papers, los datos de investigación, hay mucha información que se está convirtiendo en abierto, pero ¿cómo estamos midiendo o estamos también viendo cómo se está dando ese tema de la apropiación? Es decir, por ejemplo, hay un reto grandísimo que es los artículos científicos, ¿verdad? ¿Para quiénes están hechos? Para una comunidad científica académica, o sea, son ellos los que deben consumir esa información y ese impacto se mide a nivel de citas y bueno, otras métricas que ya se están evaluando y que en esta edición de esta conferencia ha sido el eje principal. O el eje, sí, como el eje de foco que se ha trabajado, en el que se ha profundizado, pero cómo estamos midiendo o estamos teniendo en cuenta la apropiación de la gente sobre ese conocimiento que al final debe traducirse como en un cambio social, económico, político, cultural, etc. Entonces, sí, son temas que dan para mucha discusión. Bueno, yo tengo aquí varias preguntas que han hecho en el grupo y tengo unas particulares también que anoté. Hay unas que son, digamos, me gustaría que las contestaran entre todas y tienen que ver, bueno, principalmente voy a empezar con los REA, con los recursos educativos de aprendizaje y cómo se pueden alinear estos recursos educativos con la evaluación de los resultados de aprendizaje. ¿Cómo están viendo esa alineación de esos recursos educativos? Montserrat, Leti. Bueno, aquí estoy. Creo que estos recursos educativos abiertos vienen a fortalecer las estrategias de enseñanza y aprendizaje, pero no nada más en cuanto a la enseñanza epistemológica de una carrera, no, sino también a una enseñanza propia, trabajando un poco con la creatividad, en el caso de nosotros, va enfocada a estudiantes, a maestros, a trabajadores administrativos, a personal de fuera, a personas que trabajan, a madres de familia, etcétera, que quieran desarrollar su proceso creativo y estar en una comunicación constante consigo mismo y con los demás. Ese es el objetivo y la intención de este REA. Esperemos que lo puedan consultar próximamente. Gracias. Montserrat. Sí, yo estaba pensando comentarles de casos de éxito, porque nosotros tenemos que pensar en REAs de todos los temas, para toda la institución, que es de todas las áreas del conocimiento. Y hay una práctica que me gusta mucho, retomando otra vez al Tecnológico de Monterrey, aquí en México. La doctora María Soledad Ramírez, cuando ella presenta un REA, siempre hay un recurso que valida el conocimiento, pero a través de la creación de algo. No son preguntitas como un examen. Créame algo a partir de lo que aprendiste, que al final se vuelve otro recurso. Y entonces esto se vuelve un ciclo virtuoso. Y creo que podríamos aprender mucho de estos casos exitosos que también en la conferencia magistral
citaron como caso de éxito al TEC de Monterrey, que por aquí tenemos a Sara y que son nuestros líderes en el país en cuanto a metadatos, pero también en manejo exitoso de recursos educativos abiertos. Gracias, Montserrat. Bueno, voy a sacar una de las preguntas o comentarios del grupo. Dice Meili, muy interesante este enfoque de recursos educativos abiertos. Esto lo dijo para Leti, para la enseñanza de artes visuales y promoción del pensamiento creativo. Con frecuencia obviamos muchos procesos de aprendizaje y sensibilización que son necesarios para el desarrollo de competencias de los estudiantes. Esto lo dijo cuando estaba Montserrat haciendo su presentación. Aquí hay una pregunta de Sara María del Rodríguez para Montserrat y también tiene que ver con una que yo había formulado también. Es, maestra Montserrat, ¿crees que el reconocimiento institucional tenga un papel importante en la aceptación y en la generación de REA? Y mi pregunta la formulé de esta manera. ¿Se tiene en cuenta la creación de REA como contenido que suma puntos dentro del portafolio docente de la universidad en la que está afiliada Montserrat y en Juárez también para la profe Leti? Voy a contestar ahora primero. Sí. Adelante. Muchas Sí, gracias. Muchísimas gracias por las preguntas. Fíjense que sí ha sido una parte muy importante esto de hacer lobby con las autoridades universitarias, pero al final nos dimos cuenta que no fue un elemento decisivo para que los profesores quisieran empezar a trabajar con eso. Creo que, por ejemplo, las exigencias de los organismos internacionales o la misma dinámica de citación, de formas de compartir el conocimiento, los han ido convenciendo más que la misma política universitaria, porque ligando con la pregunta de la profesora Uribe, desafortunadamente aún no se reconoce de ninguna manera, no hay incentivo para la creación de REA, sino que ellos lo ven como estrategias para perfeccionar o para mejorar su práctica docente, y eso es lo que más nos llena de orgullo, que realmente no se les paga extra, no se les reconoce y aún así quieren hacerlo y adentrarse. Y yo espero, seguimos nosotros trabajando, esta semana tenemos reunión con el rector para platicarle todo lo que hemos avanzado y ojalá podamos convencerlo de que vale la pena, porque están lanzando este evento de que en Latinoamérica siempre hemos tenido versiones de ciencia abierta muy ricas, muy propositivas y que son gratis y no necesariamente necesitamos al Elsevier o Thomson Reuters o pagar millones de dólares, sino que podemos certificar la calidad de otras maneras y creo que así eso vamos trabajando muchos. Sí, así como dice la maestra Montserrat, o sea, el reconocimiento institucional es importante, por supuesto, ¿verdad? Que es importante, pero sobre todo la aceptación de un REA en las escuelas de educación superior, educación media, ese es el punto focal, o sea, que sea aceptado por toda la planta académica, que sea aceptada y generada por la misma planta académica. Y esto viene a fortalecer los indicadores educativos de calidad, definitivamente. Y entonces es como un boomerang. Si hay indicadores educativos de calidad, por supuesto que hay reconocimiento institucional. Si hay aceptación, los indicadores crecen. Y esto pues viene a fortalecer a toda la educación significativa a nivel nacional. Gracias. Y bueno, aquí Andrea Marín también sobre ese mismo punto pregunta, ¿conocen o si saben si existen experiencias que conozcan en universidades que ya estén considerando los REAs en los criterios de evaluación de la carrera académica? ¿Conocen algunas universidades? ¿Podrían dar ejemplos? ¿O han entrado como a revisar eso con colegas en otras universidades? Bueno, yo estuve trabajando con la Universidad de Juárez, de Ciudad Juárez, estuve trabajando un REA y también con la Universidad de Veracruz. No sé si haya alguien de aquí de la Universidad de Veracruz y creo que ellos ya los tienen considerados como un criterio de evaluación, pero ya tienen mucho tiempo trabajando con estos recursos educativos. Sería como un parteaguas a seguir de cómo lo están haciendo y qué estrategias están aplicando para estos criterios de evaluación académica, ¿verdad? Gracias. Gracias. Esta pregunta creo que es para Montserrat y es de Tomás de la Cruz. Dice, ¿cómo hacen para convencer a los educadores y alumnos, de alguna manera ya has dicho algo, Montserrat, a partir de este principio constructivista para que se sientan familiarizados con el REA y que no tengan temor al compartir sus recursos?
Fíjense que les voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé a trabajar con las tesis de maestría, que eran aplicaciones para aprender determinado tema, todos querían ser constructivista, porque ahorita la moda es ser constructivista. Te ofenden si te dicen conductista. Entonces, creo que fue un poquito de un proceso de concientización, de vamos a hacer pequeños cambios. Me he encontrado con la realidad de que el docente es muy noble y realmente quiere hacer la diferencia. Y creo que el convencimiento viene desde sus propios ideales más que por un reconocimiento universitario. Cuando ven el cambio en un alumno, que el alumno que tenía deficiencias de algún tipo lo pudieron integrar, se comprometen totalmente a hacer más y más y más. Y ahorita estamos trabajando hacia un proceso para incluir recursos multimedia para recursos educativos de calidad y pues hay que convencer al rector de que nos preste esos recursos, pero creo que vamos por muy buen camino. Excelente. Bueno, Marisa Di Giusti comenta, para la ciencia abierta, la comunicación de la ciencia, Irene, es fundamental para la inclusión y la participación en ese paraguas grande. Muchas gracias por su presentación. Tomás de la Cruz pregunta, en el tema de comunicación, ¿cuáles estrategias utilizan para capacitar a educadores, profesionales e investigadores para que desarrollen buenas prácticas en la difusión del conocimiento científico y tecnológico? Esta pregunta es para Irene. Ya. Bueno, muchísimas gracias a Marisa por la pregunta y por el interés que le ha suscitado nuestra presentación. Y en este sentido, podría referirme a, digamos, aquí hay dos actores fundamentales. Por una parte, para convencer. Por una parte están los profesores e investigadores que se sienten un poco, digamos, reacios a compartir el conocimiento por temas de plagio, por temas que ya se han abordado acá. Una razón. Otra razón, porque piensan que los comunicadores y los periodistas no están capacitados para hablar con propiedad de sus descubrimientos y sus conocimientos, y lo que hablan, o sea, descaracterizan la calidad del conocimiento producido. Y por otra parte, los periodistas que piensan que el tema científico, tecnológico y de innovación no vende, no genera audiencia. Entonces, tenemos que trabajar en los dos sentidos. En cuanto a esto, las experiencias que tenemos apuntan a, desde nuestros espacios, yo soy profesor universitario y desde aquí es donde yo puedo tratar de actuar. Esto pasa por el tema de capacitación de los unos y los otros. Y pasa por el tema de gestión de comunicación de ciencia y la tecnología desde las estructuras que están creadas en las universidades para manejar los temas comunicativos. Por una parte, hay que capacitar a profesores para que entiendan la necesidad de la apropiación social del conocimiento y que si no se da a conocer lo que ellos producen, eso no llega a la sociedad y no hay posibilidad de aplicación. Por otra parte, capacitar a los periodistas para que entiendan, como decía José Martí, a poner en lengua diaria estos temas tan complejos sin desnaturalizar la esencia del conocimiento científico, ¿no verdad? Convencer a los unos a los otros, ponerlos a dialogar inclusive. Y por otra parte, ganar la voluntad de las personas que toman decisiones en las instituciones universitarias para que apuesten con fuerza por la comunicación de la ciencia y la tecnología en los diferentes niveles. Yo diría que de estas tres maneras. Podría narrar una experiencia muy rápidamente que realizamos nosotros en Cuba con la creación de cátedras de cultura científica. Se creó una cátedra de cultura científica en el año 2005 en la Universidad de La Habana que tenía como objetivo esto, investigar en el tema, capacitar en el tema a periodistas y a profesores e investigadores y tratar de fertilizar la gestión de la comunicación de la ciencia y la tecnología. Esto fue un movimiento que se fue generalizando y se crearon cátedras de cultura científicas en diversas universidades del país. Fue un movimiento rico, un movimiento que tuvo altas y bajas. Con el COVID, eso fue un estacazo en la cabeza, como casi todo. Fue complicadísimo. Y acá en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, donde me encuentro desde hace 10 años, pues he tratado de aprovechar el sistema de radio y televisión universitaria que tiene esta universidad para crear espacios de comunicación en la radio universitaria
para dialogar sobre todo con profesores e investigadores y ponerlos a hablar de sus resultados científicos de la manera menos complicada posible para tratar de lograr un mayor alcance. Obviamente, estoy apostando aquí a un nivel de comunicación mediática porque la radio universitaria acá es un medio, aunque también se reproduce a través de redes sociales determinados espacios, ¿verdad? Podcasts de los programas que nosotros realizamos. Esas son dos de las experiencias que pudiera ilustrar en cuanto a cómo poder hacerlo. Pasa muchísimo por la voluntad de quien decide en las universidades. Hay que enamorarlos, a los rectores sobre todo, hay que convencerlos de esta necesidad y de seguro ellos se van a apuntar en este proceso y lo van a hacer de corazón, porque esto es bueno para todos y para las universidades inclusive, porque decir lo que estamos haciendo de bueno ayuda a las instituciones universitarias definitivamente a su posicionamiento en la sociedad. Bueno, pues este espacio de Virradial es propicio para que puedan compartir todos esos resultados de investigación. Esa cátedra vamos a rescatarla y sacar todo ese conocimiento que se produjo durante la investigación para que lo podamos aprovechar en otras latitudes. Gracias, Irene. Bueno, acabamos de escuchar estas presentaciones sobre recursos educativos, nos da luz sobre los nuevos campos de acción y de estudio que podemos desarrollar. Muchas gracias a todo el equipo de trabajo. De Fidel, Arturo López me comenta, el 5 de octubre, o sea, hoy, se celebra el Día Mundial de los Docentes. Muchas felicidades a todos los que tienen la misión y vocación de enseñar. Muchas gracias, Fidel, por este comentario. Bueno, Sara María Rodríguez comparte que en la UAP ya están reconociendo la creación de REAs a sus profesores. Entonces, a mirar esta experiencia, Sara, si quieres, compártenos en el chat la dirección de algún sitio web donde podamos indagar más sobre esta experiencia, así podemos aprender también de ellos. Y bueno, creo que hemos culminado el bloque. Muchas gracias a todos por la participación, por sus preguntas, por sus comentarios. Por supuesto, a Leti, a Montserrat, Irene, gracias por aceptar esta invitación a participar en Virrealistec. Esperamos poderlas tener el próximo año también con nuevos avances.